Bien, vamos a ver algunos problemas de eh, semi-inducida y autoinducida. Bueno. Primeramente, recordar algunos conceptos previos. Por ejemplo, el primero, este. Primero ese. Como ven, es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? ¿Alguna persona puede decir la definición? Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en unidad de tiempo. Muy bien. Muy bien, eso es. Ana Margarita Castellón. La intensidad de corriente eléctrica se define como la carga, aquí, que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Diego Dávalos. Diego. No está Diego. Moisés Mamani. Moisés. No está. Andrea Mamani. Andrea. No vino la familia Mamani. Andrea Monroy Monasterio. No está. Fresia Mosquera. Bueno. Yara Padilla. Yara Padilla. No está. Guillermo Padilla. Tampoco vino la familia Padilla. A ver, sigamos pensando. Eneas Manríquez. Anita Nogales. Presente. Anita Nogales. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define la unidad de carga se define como la carga que pasa por unidad de tiempo. Muy bien.
por la sección del conductor. La sí. carga que pasa por unidad de tiempo por la sección del conductor. Anita Nogales. ¿La carga en qué se mide? En coulomb. Muy bien. ¿El tiempo? En segundos. En segundos. En segundos, está bien. ¿Y la intensidad, por supuesto? Ah, Eso, con A empieza. amperios. 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 Se mide en amperios. Muy bien, la carga dijo muy bien en culombios, el tiempo en segundos, y culombio sobre segundo es amperio. Bien, dos personas más. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Melquisedec Juchani. Melquisedec. Juan Enrique López. Buenos días, ingeniero, sí. Juan Enrique López, ¿cómo estás? ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Muy bien, eso es. ¿La carga en qué se mide? En coulomb, ¿Cómo? ¿El tiempo? en segundos, y la intensidad de corriente es igual a amperio. Bien, así es, así es. Y la última persona con la intensidad, Carolina Zurita. Buen día, ingeniero. Buen día, Carolina. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo, Muy bien. ¿Y en qué se mide? en amperios. En amperios. Muy bien. Entonces esto es lo más básico porque estamos hablando de corriente eléctrica y es importante saber exactamente qué es o cómo se define la corriente eléctrica y en qué se mide. Las siguientes definiciones de DDP. Diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Cómo se define la diferencia de potencial? Paula Andrea Álvarez. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo se define la diferencia de potencial que está aquí en el cuadrito en la pantalla? Diferencia es igual a la diferencia del trabajo sobre la diferencia de carga. Muy bien. DDP, abreviado con minúscula, diferencia de potencial. Se representa por la letra mayúscula B dentilabial. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo realizado por unidad de carga. Así se define la DDP o diferencia de potencial. Entonces, otra vez más, memorizamos. ¿Cómo se define la DDP? Se define por el trabajo realizado por unidad de carga. Muy bien, Paola Andrea, así es. Javier Bazán. Javier. Carla Angélica Merlín. Sí, buen día, ingeniero. Buen día. ¿Cómo se define la DDP? Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Muy bien. ¿El trabajo en qué se mide? En watts. Hay un mes del año que tiene el mismo nombre. En joules. Julio. La carga, ya lo dijimos, ¿en qué En se coulomb. mide? En colombios. Y julio sobre colombio es voltio. La DDP se mide en voltios.
A ver, 2 personas más. Fabiola Castro. ¿Cómo se define la DDP? Se define como el trabajo que se realiza por unidad de carga. Muy bien. Esto se mide, el trabajo se mide en Joule y la carga se mide en Coulomb. ¿Y la DDP? En voltios. Muy bien. Julio sobre Colombio, voltio. Muy bien, Fabiola, así es. ¿Cómo se define la DDP? El vacocío. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿cómo está? La DDP se define como el trabajo realizado por la unidad de carga. Bien. ¿En qué se mide? El trabajo se mide en joules, la carga se mide en coulomb y la DDP en voltios. Excelente, así es. La otra, que es bastante parecida, hay una leve diferencia, la FEM. Y esto es lo que estamos viendo, la FEM. ¿Cómo se define la FEM? Fuerza electromotriz. Ahí está la fórmula. Les del Ángel Domínguez. No está. Yonilda Flores. Se define como el trabajo realizado para llevar las cargas eléctricas desde un potencial bajo hasta uno alto. Excelente. Para cerrar. Así es, Yonilda Flores, así es. ¿Cómo se define la FEM? Jessica Marlene Flores. Jessica Marlene Flores. Yonilda, no vino tu pariente. Gabriela Grillo. Buen día. ¿Cómo se define la FEM? Disculpe, ¿me puede escuchar? ¿Cómo se define la fuerza electromotriz FEM? Ok, se define como el trabajo realizado para elevar las cargas eléctricas del potencial más bajo, es decir, negativo, hasta el alto que es positivo, y así cerrar el circuito. Se mide en voltios. Muy bien, Juliana Gabriela, eso es. El trabajo, ¿en qué se mide? Ya lo dijimos. El trabajo, ¿en qué se mide? Gabrielita. En joules. En julios. La carga, En coulomb. colombios. Y la FEM, En voltios. en voltios. Eso es. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos viendo la fuerza electromotriz. Y luego hemos visto lo que vamos a ver en base a estos conceptos, la FEM inducida por movimiento. La FEM inducida por movimiento. Leminka López está presente. Leminka López. Camila Mamani. Están ahí, pero... Melaine Martínez. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está Melaine Martínez? A ver, Melaine, ¿qué representa esta letra E mayúscula de carta? La FEN inducida por movimiento. Muy bien, es la fe inducida. Muy bien. Melaine, ¿qué representa esta B mayúscula labial? Es el
campo magnético. Muy bien, el campo magnético. L. ¿Qué es L? La longitud del conductor, creo. Sí, la longitud de un alambre. Y esta última es más sencilla, que significa V, Velocidad. la velocidad. Como usted dijo al principio, es la FEM, el primer miembro es la FEM inducida por movimiento. Entonces, cuando un alambre, una varilla de longitud L, está dentro de un campo magnético y tiene velocidad, está en movimiento, origina una fuerza electromotriz inducida. Eso es. Muy bien, muy bien. Melaine, muy bien. Ronald Milan. Ronald. María Kenia Ortiz. Ingeniero, buen día. ¿Cómo está María Kenia? ¿Qué significa la letra E? Esta del primer miembro en esta ecuación. La E significa la acción inducida por movimiento. Muy bien. La B mayúscula labial. Es el campo magnético. Muy bien. L mayúscula. Es la longitud Muy del, bien. Del la conductor. longitud, sí, del conductor. Y B, Es la velocidad. la velocidad. Muy bien, así es. Sandra Melfin Álvarez. Sandra. Sandra Melfi Álvarez. ¿No está? Qué raro. Nunca falta. En el grupo dice que le sale ID no válido a la chica, a la compañera. ¿Perdón? ¿Qué le sale? ID no válido, dice. En el grupo dijo eso, que no Ya. puede entrar. Lo que sucede es que, como se han dado cuenta, yo ayer programé y me equivoqué de fecha, puse 23. Esta mañana yo estaba abriendo el grupo y pues me salió, esto es para el 23. Bueno, son cosas que pasan para que vean que yo también me equivoco. Equivocarse no es pecado, felizmente. Y tuve que hacer programar otra reunión para las 7:10. Bueno, sigamos. Ojalá que haya podido entrar o entre más tarde. A ver, ¿quién más? Noeli Pinto. Helen Carolina Kisbert. Helen Carolina Kisbert. Nada. Andrea Rivera. Lumber Solís. María Belén Vázquez. Alejandro Vera. Andrés Zurita. Buenos días, ingeniero. Buen día. Andrés, ¿en qué se mide la FEM inducida?
lo mismo que FEM y lo mismo que DDP. ¿En qué se mide? Se mide en voltios. ¿El campo magnético en qué se mide? Se mide en Tesla o Weber sobre metro cuadrado. ¿La longitud en qué se mide? Metro. En metros. ¿Y la velocidad? Metro sobre segundo. En metros por segundo. Muy Se bien. me cortaba el audio, no podía hablar. Ah, ya. Entonces, otra vez, por favor, repita cada uno en qué se mide. El campo magnético se mide en Tesla. La fe inducida. El campo magnético se mide en Tesla, la longitud en metro y la velocidad en metro sobre segundo. Muy bien. Eso es. Eso es. Está bien, a veces, como digo, siempre hay alguna dificultad, pero Andrés es un excelente alumno. Bueno. Entonces, es la fe inducida por movimiento. Aquí en esta fórmula hay dos leyes. La ley de Faraday. La ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Catalina Aguayo. La ley de Faraday. Erwin Aguilar. ¿Qué dice la ley de Faraday? Carla Beatriz Barba. Nada. Carlos Becesa. Carla Caballero. Ley de Faraday. Sí, ingeniero. ¿Qué dice la ley de Faraday? Carla Caballero. Que la variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fuerza automotriz inducida. Muy bien. Este numerador es la variación del flujo del campo magnético. Con respecto al tiempo, origina una FEM inducida. Eso es. Muy bien, Carla Caballero. Gabriela Kawasiri. ¿Qué dice la ley de Faraday? Buenos días. La ley de Faraday dice que el flujo del campo magnético es la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo que origina una FEM inducida. Muy bien. Eso es. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM inducida. ¿Y qué significa este signo menos? Es por la ley de Lenz, es el opuesto que se opone al movimiento. Muy bien, así es, por la ley de Lenz. La FEM inducida se opone a la causa que la produce. Eso es, muy bien. Laura Gabriela, así es, muy bien. A ver, dos fórmulas más. La FEM inducida por movimiento rotacional. La FEM inducida por movimiento rotacional. Esta. Muy bien. Ariana Castro. Jesús Coro.
Elba Samira Cosío. Ingeniero. Elba, ¿cómo está Elba Samira Cosío? Bien, gracias, ingeniero. Qué bueno. Esta E del primer miembro, ¿qué es? ¿A qué se presenta? Es la fe inducida. Muy bien. Fe inducida. N. El número de espiras. El número de espiras, correcto. B. Mayúscula. El campo magnético. Campo magnético. A. El área. El área. W minúscula. Está dando vueltas, la espira es la velocidad angular. La velocidad angular. Sí, aquí otra vez, velocidad angular y tiempo. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Una más. Stephanie Cuellar. Stephanie Cuellar. Wilber Díaz. Wilber Díaz. Adrián Gandarillas. Domín García. Domín Afit García. Buen día, ingeniero. Buen día, Domín. En esta fórmula de la FEN, esta E, la primera en el primer miembro, ¿qué representa? Esta E de carta mayúscula. La fe inducida. La fe inducida, muy bien. N. No lo recuerdo, ingeniero. El número de espiras. N siempre es N número de espiras. B, labial, mayúscula. El campo magnético. Campo magnético. A, mayúscula. El área. El área. W, minúscula. La velocidad angular. Angular. Muy bien. Aquí otra vez. Y el tiempo. Eso es. La FEN inducida por rotación. Y finalmente, esta expresión parecida a la ley de Faraday. Cuando se origina una FEN autoinducida. Y no es inducida, es autoinducida. Ricardo Guzmán. Cuando se origina una FEN autoinducida. Rudy Huanca. Lisbeth Janco. Paula Justiniano. Leminka López. Noemí Luizaga. Moisés Mamani. Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Cuándo se origina una FEN autoinducida? Aquí está la fórmula. Es igual a la menor a la longitud sobre la diferencia de intensidad sobre la diferencia de tiempo. Bueno, esa es la fórmula. Pero el enunciado es de esta manera. La variación de intensidad de corriente derivada de I
diferencial de I. La variación de intensidad de corriente eléctrica con respecto al tiempo origina una FEN autoinducida. Eso es, parecida a la ley de Faraday. La variación de intensidad de corriente eléctrica, que está en el numerador, leyendo de atrás para adelante, con respecto al tiempo, origina una FEN autoinducida. L es la autoinducción. Y el signo menos es por la ley de Lenz. La FEN autoinducida se opone a la causa que la produce. Eso es. Una persona más, a ver. Jennifer Márquez. Ingeniero, buen día. Buen día. ¿Cuándo se origina una FEN autoinducida? Se origina cuando la variación de intensidad de corriente eléctrica con respecto al tiempo se origina la que es la FEN autoinducida. Muy bien, muy bien. ¿Y el signo menos, por qué? Sería por la ley de Lenz. De Lenz, que dice que la FEN autoinducida se opone a la causa que la produce. Muy bien, muy bien. Entonces es muy importante tener los conocimientos previos de las fórmulas, enunciados, lo que se presentan y sus unidades. Entonces con eso podríamos empezar algún problema. Aquí está. Ahí está. Pueden leer cada uno en su pantalla en forma mental, leanlo el problema de forma mental y vean el dibujo. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que lo hayan leído. Un alambre en forma de U se encuentra dentro de un campo magnético de 1,2 Weber por metro cuadrado, como se ve en la figura. Este alambre café. La barra L de 50 centímetros se mueve con cierta velocidad, originando una FEN inducida de 2,4 voltios. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad de la barra L? Inciso B. ¿Cuál es la variación del flujo de campo magnético cuando la barra L avanzó 0,5 segundos? ¿Qué sentido tiene la corriente inducida? Eso es. Aquí está el campo magnético entrante en la figura. El alambre en forma de U, que está aquí. El alambre en forma de U. Y la barra de longitud L, que sería esta, se mueve como indica la flecha.
se está moviendo a la derecha, de la posición 1 a la posición 2. Entonces, este problema, como pueden darse cuenta, es de FEN inducida. De FEN inducida. FEN inducida. ¿Se pueden anotar los datos? Si quieren, anotamos aquí los datos. Campo magnético. 1,2 Weber por metro cuadrado o Tesla. Es un campo entrante. El campo magnético B es igual a 1,2 Weber por metro cuadrado o Tesla. ¿Qué más? La longitud L del alambre es 50 centímetros. L, 50 centímetros. Con minúscula, centímetro. ¿Qué más? Se mueve con una velocidad que no se conoce y la fe inducida es de 4 voltios. La fe inducida, ¿dónde está? Vamos a buscar la FEN. Aquí está. Bueno. Aquí. La FEN inducida es de 4 voltios. Ya. 4 voltios. 2,4 dice Inge. Ah, 2,4. Gracias. 2,4 voltios. Gracias. Calcular la velocidad. Velocidad. La variación del flujo de campo magnético y el sentido de I. A ver. Variación del flujo de campo magnético. Ya. Y el sentido de la intensidad. Bueno, eso es. Bien. Entonces, el inciso A dice la fe inducida. Inciso A. ¿Cuál es la fe inducida? Lo voy a hacer copiar, pegar. Y como vemos ya es fe inducida por movimiento. Fe inducida por movimiento. Entonces, por eso es importante saber la parte teórica. Aquí está la fórmula de la fe inducida por movimiento, que dice que la fe inducida es igual al campo por la longitud y por la velocidad. Esta es la fe inducida. De aquí tenemos que despejar. Bueno, lo que está preguntando es la velocidad. La velocidad.
Vamos a ponerlo de esta manera. La fe inducida es igual al campo por la longitud y por la velocidad. Se conoce la FEN, el campo y la longitud. Entonces aquí despejamos la velocidad. Muy bien. Despejen la velocidad y a qué es igual. Esta velocidad. Es a la fe inducida sobre la longitud por el campo magnético. Muy bien. Muy bien, eso es. ¿Y cuánto sale? Despejen la velocidad y calculan y dicen a cuánto sale. Sale 4. ¿4 qué? Sí. ¿Está bien? ¿4 qué? Solamente sale 4 de resultado. Metros segundos. Metros por 4 segundos. Muy bien. 4 sale. Muy bien. Entonces, eso es. Como ya dijo alguien, la velocidad será igual a la FEN sobre el campo y la longitud. Esto lo han puesto seguramente la longitud en metros, ¿verdad? Eso lo han puesto en metros. Que sería 0,5 o 0,50 metros. Está bien, sale 4 metros por segundo. Ese es el inciso A. Inciso B. Inciso B. La variación del flujo de campo magnético. Inciso B. La variación del flujo de campo magnético. ¿A qué es igual el flujo de campo magnético? ¿Alguien se acuerda? Flujo de campo magnético. Al campo por el área. Muy bien. También está la ley de Faraday. Está bien. Es el campo por el área. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Una sería eso. Y la variación del flujo de campo magnético, la variación del flujo de campo magnético sería entonces a la variación del campo por la variación del área. Es una forma de hacer. La otra puede ser como alguien está sugiriendo con la ley de Faraday. Sería entonces igual a la variación del campo por la variación del área. Y lo que aquí varía es el área, no el campo. Podemos hacerlo otra vez. Ya. El campo no varía. Lo que varía es el área. Después podemos ver la otra forma. Eso sería. Dice cuando
ha avanzado ¿cuál es la variación del flujo del campo magnético cuando la barra L avanzó 0,5 segundos? Una opción sería encontrar la distancia que avanza en ese tiempo. Para calcular el área. Es una opción. Y la otra, vamos a verlo después con la ley de Faraday también, donde aquí la distancia que avanza, como la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces lo que queremos calcular es esta distancia. Ya se sabe que esta distancia es de 50 centímetros. Queremos sacar esta distancia porque esta es la variación del área. Esto. Entonces queremos sacar esta distancia. Llamaremos X si quieren, ¿no? Entonces, como velocidad es distancia sobre tiempo, esa distancia será velocidad por tiempo. A ver, vamos a verlo. Aquí. Si la velocidad es distancia sobre tiempo, la velocidad es supuesta constante, por supuesto. Distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia X será velocidad por tiempo. Y se conoce la velocidad, que es de 4. La velocidad que es de 4 metros por segundo. Y el tiempo sería por... ¿Cuánto era el tiempo? 0,5 segundos. Si quieren ponemos 4 metros por segundo por 0,5 segundos. ¿Daría cuánto? Sale 2 metros. 2 metros. 2 metros. Entonces el área sería el lado por lado, L por X. Podemos poner entonces de esta manera, igual a campo por el área que sería es mayúscula, L por X. El campo era 1,2. El lado es 0,5. 0,50 por 2. ¿Cuánto da? Ingeniero, ¿por qué 0,5? Ah, el lado este, la longitud L, aquí en la... Esta longitud de la barra es L. Esta longitud es 50 centímetros, que es L. L. 50 centímetros serían los 0,50 metros en el sistema internacional. Ingeniero, 50 centímetros convertido a metro sale 0,5. Bien, está bien.
Es que pasa que usted lo tiene con 0,50. Ya. Pero da lo mismo. Da lo mismo. Gracias. Gracias. Está bien. 0,2, ingeniero. Ya, aquí tenemos L, 50 centímetros, que dividido entre 100 serían 0,50 metros. Bueno, entonces, aquí, el campo es el campo magnético era 1,2, L 0,50 por 2 y por 1,2. ¿Cuánto de eso? 1,2. 1,2. ¿Qué unidades? Weber. Bueno, o también alguien dijo con la ley de Faraday, y no está mal la idea, creo que es más corto el camino. Esta es la ley de Faraday. Solamente que en lugar de utilizar diferencial, podemos usar delta, que es equivalente. Eso. N sería 1. N sería 1. Entonces, despejando, delta, ¿a qué va a ser igual? Bueno, digo otra vez, n es 1, pero vamos a ponerlo nomás así, por si acaso, en la despejada. Sería el campo por delta T sobre N. Delta T sería, por supuesto, 0,5. ¿Cuánto da? 1,2. 1,2. Bueno, ese era el camino más corto. 1,2. Bien, eso es. ¿Qué significa LQQD? Lo que queda demostrado. Lo que queríamos demostrar. Muy bien. Sandra Álvarez, bienvenida.
Gracias, ingeniero. Hace rato no podía entrar, por eso. Sí, no, por eso dije, algo ha pasado porque Sandra Álvarez nunca falta, ni siquiera los feriados. Bueno, C. El sentido de la cociente. C. ¿Cuál sería el sentido de la cociente? El sentido de la cociente. Bueno, aquí está. ¿Cuál es el sentido, horario o antihorario? Horario. Horario, muy bien. Bueno, yo solamente copié esta gráfica y, bueno, escribí el problema, pero la solución está aquí, las flechitas que indican la intensidad, sentido horario, pero podemos explicarlo. Aplicando la ley de Lenz para indicar el sentido de la corriente, ¿no? Aquí en la gráfica inicial, aquí está el alambre en forma de U, que lo estoy remarcando con color rojo. Y aquí está la barra L. Como dije en la explicación, la parte teórica, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por 2, 10 líneas de inducción que están entrando, 10X. Y aquí, cuando la varilla se ha desplazado a la derecha, aquí en este otro rectángulo, tenemos simplemente 6. Faltan 4. Entonces, ¿en qué sentido tiene que estar la corriente para que trate de compensar ese campo entrante que ahora falta? Es decir, aquí tendría que haber un campo entrante. Un campo entrante. Voy a colocarlo un poquito más acá. Tiene que haber un campo entrante. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha 1, para que el campo sea entrante, evidentemente, la intensidad tendría que estar en esta dirección. La intensidad en esta dirección. Aquí. La intensidad. Si colocan su pulgar, el dedo pulgar de su mano derecha, en esa dirección de esta flecha que aquí estoy indicando, si colocan el pulgar en esa dirección, entonces los 4 dedos evidentemente están entrando al rectángulo. Por eso, esa es la ley de Lenz. La corriente es tal que se opone a la causa que la produce. La causa estaba disminuyendo los campos entrantes. La corriente tiene que contribuir con campos entrantes. Si se movería a la izquierda, sería al revés. Eso es. Espero que esto esté claro. Como ven, es simplemente una interpretación y aplicación de la regla de la mano derecha 1. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ingeniero, ¿será que podría volver a explicarlo, por favor? Es que se acaba de cortar mi internet. Perdón, ¿otra vez? Solamente esa partecita de la dirección de Ya, perfecto, la perfecto. corriente. Sí, no, y es importante porque es una pregunta del examen. Es muy sencilla. Decíamos lo siguiente.
Aquí hay un flujo de campo magnético en este primer gráfico de la figura. Aquí. Entonces, vemos que están entrando, habíamos contado las X. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, por 2, 10 campos entrantes. 10X, bueno, simplemente esquemáticamente están entrando a este área rectangular. Cuando la varilla se ha movido a la derecha, el área ha disminuido y entran 1, 2, 3, 6X. 6X. Entonces, por la ley de Lenz, se opone a que disminuya ese campo entrante y la corriente que se induce tiene que ser tal que origine aquí un campo entrante. Que origine campo entrante. Y para que el campo sea entrante, la corriente, voy a dibujar solamente en el sentido más práctico, la corriente tenía que estar en este sentido. Porque cuando la corriente está en ese sentido, aquí voy a anotarlo I, la corriente está en ese sentido y entonces colocamos el pulgar así de la mano derecha en sentido de la corriente. Aquí el pulgar de la mano derecha está en sentido de la corriente, aquí. Cuando colocamos el pulgar en este sentido, en esta línea café, los 4 dedos están entrando y están creando este campo entrante X que, por supuesto, se está oponiendo a que disminuya. Esa es la ley de Lenz. Muy bien, muy bien, muy bien. Con esta aclaración vamos a hacer un descanso de 5 minutos para cambiar de posición y otra vez volver a concentrarnos. Entonces, jóvenes, un descansito y nos vemos en 5 minutos. ¿Qué más? Bueno, el sentido de la corriente era el sentido horario. Sentido horario. Problema número 2. Léanlo mentalmente, el problema número 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Una bobina plana está compuesta de 1000 espiras rectangulares arrolladas sobre un cuadro móvil. El área media de las diferentes espiras es de 20 sobre pi centímetros cuadrados. Se hace girar al conjunto a una velocidad de 300 RPM en un campo magnético uniforme de intensidad 0,5 Tesla. Calcular, inciso A, la FEM máxima inducida en la bobina. Inciso B, la expresión de la FEM instantánea. Eso es. Otra vez, FEM inducida. Fuerza electromotriz inducida. Podemos anotar los datos. 1000 espiras. Espiras. El área media,
2 sobre pi. A 20. 20 sobre pi. Vamos a poner pi. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ponemos aquí de esta manera. Ya. Se le exigirá una... esta es la velocidad angular. La velocidad angular. Un segundito. Problema de una bobina plana compuesta de 1000 espiras rectangulares adolladas en un cuadro móvil. El área es de 20 sobre pi centímetros cuadrados. Se hace girar al conjunto con una velocidad de 300 RPM. La velocidad angular, 300 RPM. En un campo magnético uniforme de 0,5 Tesla, calcular la Fe máxima inducida en la bobina y la expresión de la Fe instantánea. Bueno, como decía, RPM es en revoluciones por minuto. Vamos a anotarlo de esta manera. Aquí. A ver. Sería la frecuencia W igual 3000. 3000, si quieren lo pongo RPM, que
sería igual a 3000 revoluciones por minuto, o si quieren, para hacerlo más fácil, vueltas por minuto. Vueltas por minuto. Eso es. Eso es. ¿Qué más? El campo magnético. El campo magnético, 0,5 Tesla. Calcular la máxima fe inducida. Entonces vamos a buscar el símbolo de la fe que está aquí. La máxima fe inducida. Ya. Y la expresión de la fe instantánea. La expresión de la fe instantánea. No es esa. Es esta. Bueno. Bien, están las unidades, los datos. Hay que ver el tema de las unidades. Podemos llevar todo al sistema internacional. Entonces, llevamos los centímetros cuadrados, llevaremos a metros cuadrados. Transformamos los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Aquí estamos mal. Tenemos los centímetros cuadrados. Vamos a llevarlo a metros cuadrados. Ya. Ahora sí. 1 metro cuadrado. Aquí diremos que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Lo voy a hacer aquí, copiar, pegar. Ya. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien puede hacer la operación? Seis. 366 sería por 10 a la menos 4. A la menos 4. Y ya, gracias. Metros cuadrados. Entonces tenemos el área ya en el sistema internacional. Y las vueltas, la frecuencia angular o velocidad angular tendría que estar en Radianes segundo. Radianes sobre segundo, gracias, muy bien, eso es. Entonces, pues llevamos esto a aquí. Una vuelta
sería 2pi radianes. 2 por, ponemos el símbolo de pi radianes. Entonces, vuelta con vuelta se va a ir. ¿Cuánto queda? Falta el minuto a segundo, ¿no? Ah, gracias. Sí. Eso es lo bueno. Hay muchachos muy inteligentes. Está bien. Y un minuto que está aquí para que se simplifique. Un minuto tiene 60 segundos. Ahora sí. ¿Cuánto da todo eso? 314,16. 314,16 radianes por segundo. Ahora están todas las unidades en el sistema internacional. Tenemos metros cuadrados, radianes por segundo, no es red, es rad. Tesla o Web por metro cuadrado es equivalente y la FEN saldrá en voltios. Entonces, si hay RPM, hay velocidad angular, es la FEN inducida por rotación. Sería esta fórmula. Aquí. Inciso A. FEN inducida por rotación. Que tiene esta fórmula. Esa fórmula. De modo que esta fórmula se puede escribir de la siguiente manera. Voy a ponerlo aquí. El término este que vimos sería la FEN máxima. Este sería la FEN máxima. Esta es la FEN máxima. En la fórmula, estoy anotando simplemente para recordarlo. Y aquí viene lo que sigue. Que sería la frecuencia angular. O perdón, el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces la FEN máxima es esta. Vamos a anotarlo así. Es el número de espiras por el campo
por el área por la velocidad angular. Esa es la F máxima. Entonces ya simplemente sería sustituirlo. Otra vez aquí. Esta es entonces la expresión de la fuerza electromotriz inducida máxima. Máxima. N es 1000 espiras. 1000 espiras. No sé si poner el número, simplemente 1000. El campo por 0,5 Tesla. El área, ¿cuánto era el área? 6,366 por 10 a la menos 4. Muy bien. Eso que sacamos aquí. Vamos a intentar anotarlo mejor. Ya. 6,366 por 10 a la menos 4. Menos 4. Metros cuadrados. Ya. Metros cuadrados. Y finalmente, la velocidad angular. 314,16 radianes por segundo. Lo que dé dará en voltios. 99,99. Casi 100. Casi 100 redondeado. Dísele eso. Bien. Voltios. Esta es la solución. Inciso B. La fe inducida instantánea. La fuerza electromotriz inducida instantánea. Sería esta. Esta. Eh, 99,99
99 por el seno de la frecuencia angular, que son 314,16. Bueno, en realidad es mejor poner sin unidades porque por tiempo. Por tiempo. Porque está diciendo la fe instantánea, o sea, para cualquier tiempo. Esta sería la solución. Eso es. Eso es. ¿Alguna pregunta? En la parte que es tiempo no pondríamos nada entonces. O sea, No, porque, solamente multiplicar. claro, la expresión, dice aquí la expresión de la fe instantánea. Ahora ya, esto es instantánea para cualquier tiempo. Si existe un caso en el que nos den el tiempo, tendríamos que calcularla, ¿no? Exactamente. Instantánea. Para cualquier tiempo. A los 5 segundos, 20 segundos, lo que sea. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. A continuación, hay que ver la FEN autoinducida. Definimos la autoinducción como la variación del flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad. Luego la FEN autoinducida, circuitos RL, RC y el tema de energías. Bueno, entonces por favor repasen la parte teórica de esto y también corriente alterna. El día sábado haremos problemas de autoinducción y de corriente alterna, pero repasen la parte de teoría. También decirles de que he pasado anoche las fechas de los exámenes, del tercer examen parcial. El próximo lunes va a ser el examen oral de la mitad y el otro sábado la otra mitad. Tienen que tener los 3 libros presentados y también las 13 tareas semanales presentadas. Entonces, espero que memoricen, estudien las leyes, definiciones, conceptos, no es mucho, aprovechen, no es mucho. Entonces, espero que hagan un buen examen oral el día lunes y repasen para hacer problemas el día sábado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una consulta. Yo tengo presentado el libro, el segundo libro, y tengo incluso un comentario suyo, pero ya no me aparece la nota.